Muy buen día, traders. Marcelo, el fundador del Day Trading Academy. El día de hoy estamos hablando sobre lo que pasó en el mercado o los mercados esta semana. Terminamos acá el entrenamiento militar. Tuvimos 25 traders, más de creo que 7 u 8 traders acá operando en vivo, ayudando a todos los estudiantes. Para mí era una semana sumamente buena, impresionante, y creo que no hemos tenido un grupo tan grande. Siempre lo que intentemos de hacer es obviamente tener solo 2 o 3 traders por cada master trader o trader que está operando en vivo y tiene la consistencia, y para mí fue el mejor que hemos tenido acá en el centro de trading más avanzado de Latinoamérica. Pueden ver atrás de mí, tenemos una clase pequeña para unas personas que querían un poquito de entrenamiento adicional. Y bueno, ahí llamo al psicomaster o Andrés de pronto para poder decirles a ustedes unas cositas. Más que todo, mirando mis notas acá, lo que pasó esta semana, obviamente llegamos a tener máximos históricos otra vez en varios mercados. Obviamente los mercados de oro, plata, el franco suizo, el yen japonés, todos han tenido presión hacia abajo. El dólar también ha llegado a niveles mucho más bajos de donde estaban antes. Voy a hablar de eso también. Los mercados, la bolsa de valores en Estados Unidos ha subido de una valuación de más de 4.3 trillones de dólares desde que Trump entró por las elecciones. Una cosa que pasó esta semana, que vamos a ver cómo afectó todo los mercados o cómo va a afectar, obviamente, es que Corea del Norte mandó otro misil. Creo que eran 2, si no estoy equivocado, pero seguramente sí era uno otra vez. Y bueno, al final del día yo les estoy diciendo hace meses que yo pienso que adentro del año y medio vamos a tener algún tipo de evento que va a afectar la bolsa. Esto de pronto puede ser, creo que con lo que está pasando con Corea del Norte, que vamos a decir, por ejemplo, que tenemos un accidente, ¿cierto? Que mandan un misil y llega a donde no debería ser, o llega a una playa en Japón, o una playa por accidente, por ejemplo en Guam, Estados Unidos. Si eso pasa, si es un accidente, obviamente eso es un acto de guerra. Entonces, aquí a 6 meses, aquí a 1 año, yo creo que algo va a pasar con ellos. Obviamente no va a ser algo bueno y eso va a afectar obviamente los mercados, pero obviamente esta situación sigue escalando. Y Trump es un presidente muy diferente de los otros que hemos tenido, como Obama o Bush, pero esta situación con Corea del Norte ha estado pasando desde Clinton, que eso, si no estoy equivocado, son 8, 16, 20 años, 30 años, y obviamente sigue escalando más y más y más y más. Y yo no creo que Trump o Estados Unidos van a poder tener la capacidad de aguantar más con todo lo que está haciendo. El S&P 500 ha subido 268% desde el punto más bajo en marzo de 2009, que era lo que se llama la recesión grande, la contracción económica más grande en los últimos años, que bueno, la mayoría de ustedes obviamente conocen. Y hemos tenido el bull run, es una subida de la bolsa básicamente. Hemos tenido la segunda corrida más alta en la bolsa de valores desde el boom, la subida de 87 a 2000. La tercera más larga en la historia de Estados Unidos era después de la guerra entre 1949 a 56. Entonces, es lo que yo siempre les he dicho, no del promedio de lo que pasa en el ciclo económico. No podemos tener extremos sin otros extremos. Entonces, si hemos tenido una subida que ya ahora es la segunda más larga en la historia de Estados Unidos, eso significa que cuando baja no va a ser la más corta, ¿sí me hago entender? Entonces, deberían pensar de eso. Y hay unas cosas que nos están indicando que esta burbuja en la que estamos obviamente no está siguiendo o no va a seguir. En Europa, por ejemplo, todas las acciones en 2017, desde mayo, donde llegaron a su pico, están más o menos abajo 6%. Y las compañías, las ganancias están muy buenas. Entonces, obviamente,
si compañías tienen muy buenas ganancias, los valores de las acciones obviamente deberían subir. Y como no están subiendo, eso es una indicación que ya las personas no están creyendo en esta burbuja o en esta situación que está pasando obviamente en la bolsa. Y desde la primera vez de 2000 hay una porción de compañías en Estados Unidos que no están, déjame decirlo de otra manera, a ver si lo explico un poquito mejor. De todas las compañías compañías en Estados Unidos están ganando dinero o están ganando más de lo esperado, las acciones no están outperforming, eso es, no tienen un rendimiento mejor. Es decir, si las ganancias están mejorando de lo esperado, las acciones también debería tener un rendimiento más alto, lo cual no está pasando, que obviamente son otra indicación que los inversionistas no están comprando las acciones como deberían. Entonces tenga eso en cuenta. Y una cosa también que ha pasado, que los chinos, el Estado, el gobierno de China está admitiendo que la economía de China no les está yendo tan bueno como debería ser, o que la economía no está creciendo tan bueno como debería ser. Entonces una cosa que me hago pensar es que obviamente todos los números que sale de China no son reales. Entonces si ellos están admitiendo que las cosas no están tan bien como deberían estar o no están creciendo al nivel que deberían estar, eso significa que están mucho peor de lo que realmente están, porque no están reportando la verdad. Y obviamente a las acciones de Asia regresaron de unos precios picos de los últimos 10 años por esa noticia. Muy grandes noticias desde Bitcoin, cayó más de 20% este año. Esta semana llegó a un pico de 5.013.91 el 2 de septiembre y como yo les conté, como yo les dije que iba a pasar, que obviamente ustedes que son fanáticos de Bitcoin, que creen que Bitcoin todavía es lo mejor del mundo, que nada puede pasar, nada de negativo, ahora el primer paso de China obviamente de restringir las bolsas de Bitcoin, ahora obviamente lo que están moviendo a hacer es cerrar las bolsas de Bitcoin y todas las criptomonedas. Ahora la pregunta va a ser si el gobierno de Estados Unidos va a seguir con lo mismo, porque ya el SEC, que es una entidad de regulación en Estados Unidos, estaban hablando de los peligros de Bitcoin, ¿sí? A ver si ellos empiezan a regularlo o cerrar bolsas, etcétera, etcétera. Entonces, yo les dije que esto iba a pasar. Yo no creo que esto va a ser lo último en que los gobiernos tratan de controlarlos o cerrarlos, porque para mí la manera que un gobierno mantenga control del sistema económico de la población obviamente es a través del dinero, porque todo el mundo tiene que usar dinero. Entonces yo no creo que ningún gobierno en el mundo va a soltar el poder del dinero, del sistema económico a otra persona, y esa es la razón que yo creo que a largo plazo criptomonedas como tal no va a ser bueno, pero el blockchain, que es la tecnología atrás de Bitcoin o atrás de criptomonedas, eso es lo que va a revolucionar el mundo. Una compañía que se llama AIR Worldwide está estimando que los daños desde el huracán van a llegar entre 15 a 50 billones de dólares a los que tienen los seguros. Una cosa que deben saber es que ahora tenemos 2 huracanes más que están viniendo, entonces tenemos un año muy activo al respecto de eso. Estados Unidos llegó a 20 trillones de dólares de deuda del gobierno, y obviamente el pico de donde puede llegar el cielo de la deuda lo subieron. Trump hizo un acuerdo con el grupo de políticos que no era del grupo de él, entre comillas, ¿no? Y eso se extendió hasta diciembre. Ya comenté que el año fiscal de Estados Unidos termina el septiembre 30 y obviamente vamos a agregar otros 700 billones de dólares de deudas, y ya estamos excediendo, creo que se dice, 110% de deuda al tamaño de la economía. Y si ustedes miran los reportes o los videos que yo hago, obviamente cuando un país llega a 100%,
es muy, muy grave. O sea, ahí es cuando empiezan las cosas malas. El euro subió 13% contra el USD en 2017. Eso va a afectar las economías en Europa porque lo más que se pone de fuerte el euro obviamente afecta a los exportadores. Alemania, por ejemplo, es un exportador inmenso, uno de los más grandes del mundo, y obviamente si se fortalece el euro, los productos de ellos se ponen más caros y van a exportar menos. Si exportan menos trabajadores que necesitan, y obviamente eso afecta a la economía. El ECB, el ECB, que es el Banco Central de Europa, van a seguir con su, no sé cómo decirlo en español, déjame ver si lo puedo traducir acá, su sistema de comprar su propia deuda, que la palabra en inglés que estoy buscando es stimulus, estimulante. Sí. Creo que es estimulante, stimulus. Entonces ellos van, estímulo, un incentivo, un estímulo. Están comprando básicamente su propia deuda. Literalmente es así. Ellos imprimen el dinero y después regresan y compran su propia deuda para poder ayudar la economía. Y obviamente hay muchas noticias de la economía en este momento que son muy buenas, pero obviamente van a seguir haciendo esto pensando que va a ayudar la economía, pero al final, ¿cuándo va a ser que la economía va a funcionar normal sin la ayuda del gobierno? Esa es parte de lo que yo veo que es el problema que tenemos ahora en el mundo, que todos los gobiernos piensan que deben ayudar, y al final del día lo están haciendo con deuda. Entonces, si nosotros comparáramos eso con una situación personal, es decir, que seguimos sacando más deuda personal, más tarjetas de créditos para ayudar nuestra situación económica, va a llegar a un punto que ya ha pasado, técnicamente en mi opinión, a donde ya más deuda no ayuda tanto, y eso es lo que está pasando alrededor del mundo. Una noticia que me parece muy importante es que el presidente de la Comisión Europea quiere ser obligatorio que todos los participantes adentro de la Unión Europea usan el euro, incluyendo los países más pobres, por ejemplo, Polandia, creo que se dice así, Eslovaquia, República Checa, Croacia, muchos de los países en el este, Bulgaria. Y eso es un problema porque obviamente el saldo, los salarios que reciben la gente en estos países más pobres, obviamente no es tan alto como Alemania o Francia o Inglaterra, que antes, obviamente ahora se está partiendo con la Unión Europea. Y obviamente, si ellos hacen eso, los precios de todo va a subir, pero las personas todavía van a tener un sueldo más pequeño y eso va a afectar mucho las economías o las personas en esos países. Qatar, que ha tenido ese problema, si ustedes se acuerdan, el embargo de los otros países del Medio Oriente, porque ellos piensan que ellos están involucrados con Irán y están soportando terrorismo, dijeron ellos, que han tenido que usar 38 billones de sus 340 billones de reservas para poder ayudar el efecto del embargo que pusieron contra el país de ellos, que es básicamente 23% del tamaño de la economía, que bueno, algún momento u otro van a terminar todo el dinero que tienen de reserva y obviamente van a tener que cambiar algo, entonces eso obviamente puede afectar las cosas. Y el dólar ha llegado a su nivel más bajo desde enero 2015. Desde enero 3 de este año, que es el primer día de operación de este año, ha bajado 11%. El dólar está 17% desvalorado contra el peso mexicano, 12% contra el euro, 7% sobre la libra esterlina, que es el de Inglaterra. Hemos tenido una situación obviamente con el petróleo. Yo no creo que el petróleo va a subir mucho más, creo que puede llegar un poquito más arriba, pero no va a subir mucho más arriba de 50 por el hecho de que la producción en Estados Unidos sigue creciendo. Y si sigue creciendo, vamos a llegar a ser los productores más grandes de petróleo en el mundo. Básicamente lo que está pasando es que la producción de petróleo está creciendo en Estados Unidos, está llegando casi al pico histórico. Y si obviamente está pasando eso es porque el precio de producir el petróleo de Shell y cosas como fracking obviamente ha bajado a
tiene que ser 40, 50 dólares. Entonces no importa que la mafia del OPEP dice que vamos a parar producción o vamos a cortar producción, porque la producción de un país como Estados Unidos sigue creciendo mucho. Otra cosa me pareció muy interesante es el tema de que India renegoció un acuerdo con una de las petroleras o compañías de petróleos más grandes del mundo, ExxonMobil, y bajaron el precio de lo que están vendiendo el producto, que no es petróleo, sino es, aquí lo tengo escrito, liquefied natural gas, gas natural líquido. Yo sé que así no se dice en el español, pero bueno, ustedes me entienden. Entonces, a mí no me importa lo que dicen los oficiales, los ministerios de petróleo de estos países, la unión de países. Tenemos que pensar, y eso es lo mismo que pasa con el trading, que tenemos que ver realmente lo que está pasando en el mercado. Y si países como India y ExxonMobil estaban acuerdo de bajar el precio de un contrato, renegociaron, significa que ellos tampoco piensan que el valor de energía, que sea petróleo, por ejemplo, va a subir. Entonces eso me pareció muy interesante. 13% de la capacidad de refinamiento del petróleo estaba básicamente no estaba ocurriendo por el tema de Irma, que el huracán que llegó a Houston. Entonces eso es básicamente lo que va a pasar con la mayoría de, obviamente, los commodities. Oro y plata tienen mucha presión por el tema del dólar. Vamos a ver cómo reaccionan esta semana, como Corea del Norte mandó ese misil. Y dos productos industriales como cobalto y tungsteno, creo que se dice en el español, me dijo Google Translate que se dicen así, se dispararon en valor. Entonces muchas personas dicen que tenemos suficientes metales para todo el mundo, para todo, y obviamente estos productos, estos metales se están usando en muchas cosas como motores de aviones, máquinas para poder producir otras cosas, y si están disparados de valor significa que no estamos teniendo suficiente para poder mantener la economía. En las noticias económicas, el huracán Harvey puede ser uno de los huracanes o situaciones, desastres más grandes en la historia de Estados Unidos después de la guerra. Puede ser que va a costar a Estados Unidos 1% del tamaño de la economía. Eso es muy grande. Y generalmente hemos tenido buenas noticias esta semana económicamente, ¿no? La inflación en Suecia subió, el nivel de desempleo en Inglaterra, en la Unión, el Reino Unido bajó, el promedio de lo que una casa gana en Estados Unidos subió a $59,000 al año, 3.2% de subida después de la inflación. Entonces tenemos muchas noticias positivas, y también tenemos algunos bancos centrales como el de Suecia y Noruega que están pensando diferente de dónde podemos llegar. Noruega, por ejemplo, dice que no está esperando el mismo tamaño de crecimiento en las compañías y resultados positivos en las compañías en los próximos 6 meses. Entonces básicamente esto significa que además que tenemos noticias buenas, no necesariamente son perfectas, por el tema de que algunos bancos centrales obviamente están pensando que los resultados pueden ser diferentes. En las noticias políticas, si ustedes se acuerdan, hablé sobre las independencias de los, no sé cómo se dice en español, lo voy a decir en inglés, the Kurdish. Es básicamente Turquía, Irán, tenemos otros países acá, Irak también, y hay una zona de unas personas que se llama the Kurds en el Medio Oriente que quieren ir independiente, lo mismo con los catalanes en España. Entonces ellos Irak negaron el derecho a ellos ir independiente, y ahí puede llegar a ser algo serio, porque obviamente si el gobierno de Irak manda los militares allá, obviamente va a empezar a involucrar a Estados Unidos e Inglaterra, y eso puede ser muy grave. El octubre 1, obviamente hay una guerra entre los españoles y los catalanes, que los catalanes quieren ir
quieren estar independiente y los españoles del gobierno en Madrid dice que es ilegal hacerlo. Entonces ahora el gobierno de España en Madrid está empezando a controlar las finanzas de Cataluña. Entonces eso obviamente no va a terminar bien, porque obviamente los catalanes quieren estar independientes y Madrid, España, no quiere que ellos se salgan. Cataluña, si ustedes no saben, es una parte inmensa de la economía de España. Si no me equivoco, es más del 20% del tamaño de la economía, y ellos siempre han aportado mucho más en impuestos que reciben ellos mismos, y eso es parte de la razón que quieren ir independiente. Y el presidente de Brasil autorizó una investigación contra el presidente de Brasil, que obviamente todo funciona muy bien en Brasil siempre, ¿cierto? Un grupo, incluyendo un grupo de una inversión privada, incluyendo también la compañía de Apple, compraron o firmaron una carta para comprar la compañía de Toshiba, que es de Japón, si no estoy equivocado. Sí, debería ser Japón, los chips, los procesadores que ellos producen. Entonces literalmente puedes ver, ahora Apple está tratando de invertir en compañías para poder mejorar sus propios productos, como el iPhone, que el nuevo iPhone X va a salir ahorita al final del año y va a costar más de $1,000. En trade, que es como los cambios de productos de dos países, la Comisión Europea empezó a hablar sobre Free Trade Talks, mercado libre con Australia y Nueva Zelanda, que eso obviamente para mí es muy bueno, siempre cuando tenemos menos regulaciones, menos impuestos para países. Y en noticias de inversionistas, Francia, Alemania, Italia y España quieren cobrar multinacionales impuestos en dinero recibido como ingresos brutos en vez de solo ganancias, como Google, Amazon y Apple. Eso me parece un poquito sensitivo, porque obviamente Trump, hablando mucho sobre el tema de que deberíamos proteger nuestras compañías, deberíamos producir todo en Estados Unidos, pues él puede hacer algo en inglés que se llama retaliation, que retaliation es represalias, como no es venganza, es represalias. Represalias. Y eso puede obviamente empezar una guerra de mercado, mercado libre, donde los mercados libres empiezan a cerrar por eso, que eso nunca es lo que queremos siendo ciudadanos de cualquier país. Y China dijeron que ellos querían parar la venta de carros de gasolina y diésel de 2040. Entonces obviamente como el Reino Unido, también Francia, todo el mundo está yendo a esta dirección, que quieren vender carros eléctricos. Eso sería muy bueno para todos, porque menos polución, obviamente menos acá en Medellín, las motos que salen cada vez en cuando uno está teniendo una conversación. Y las últimas dos cosas, Estados Unidos paró de someter a la Unión de Países sanciones contra Corea del Norte. Lo que querían hacer es parar de dejar entrar el petróleo y poner, no sé cómo se dice en español, a naval blockade, a donde ponen los barcos enfrente de los puertos y no dejan a nadie entrar. Entonces ellos bajaron eso para poder intentar de evitar que los chinos y los rusos niegan las sanciones contra ellos. Y obviamente vamos a ver lo que pasa esta semana con Corea del Norte o la respuesta de los mercados. Cualquier duda nos avisan, traders. No se olviden de poner todas las preguntas con el numeral Ask Marcelo, y con mucho gusto nosotros les respondemos todas las preguntas que tienen.